Encontré la traición de mi esposa en las manos de un hombre muerto, su propio padre, el único que tuvo el valor de decirme la verdad, y lo hizo desde el otro lado de la vida, con una carta doblada entre los dedos, en medio de su propio velatorio. Antes de continuar, suscríbete y activa la campanita, porque cada día publicamos nuevas historias. Deja tu like y cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad y país nos ves. Me llamo Carlos Medina Serrano. Tengo 52 años. Soy arquitecto civil senior con estudio propio en Valencia y estuve casado con Lucía Navarro Pedraza durante 26 años. O al menos eso creía yo. Lo que realmente ocurrió durante esos 26 años es algo que tardé demasiado tiempo en descubrir y no lo habría descubierto jamás de no ser por un hombre que decidió que su última voluntad no sería una herencia ni un funeral digno, sino la verdad, su verdad, la que llevaba cargando en silencio durante 3 años mientras su corazón se apagaba poco a poco. Era un martes de octubre, uno de esos martes grises que tiene Valencia en otoño, con el aire húmedo pegado a la ropa y ese cielo bajo que parece que va a caer en cualquier momento. Alfredo Navarro Quintero, mi suegro, había muerto esa mañana a las 6:15 en su habitación, rodeado de Rosa, su mujer, y de Lucía. Yo llegué 20 minutos después, cuando el médico ya estaba firmando los papeles. Lo vi en la cama, con esa expresión tranquila de quien lleva meses despidiéndose en silencio de todo. Alfredo tenía 74 años y una insuficiencia cardíaca terminal que le habían diagnosticado 8 meses antes. Lo sabíamos todos. Él lo sabía mejor que nadie y lo había asumido con la misma calma callada con que había asumido todo en su vida. Era electricista de oficio, 40 años trabajando con las manos, un hombre de pocas palabras y mucha dignidad. Desde el primer día que entré en su familia, me trató con un respeto que siempre me pareció sincero, diferente a la cortesía forzada que a veces se instala entre un suegro y un yerno. Con los años, llegué a entender que ese respeto venía de algo más profundo. Esa tarde en el velatorio empecé a comprender de qué se trataba. El velatorio fue en la funeraria Serena Luz, en el barrio de Benimaclet, aquella misma tarde. La sala olía a flores blancas y a ese desinfectante institucional que tienen todos los velatorios, ese olor que te sitúa antes de que la cabeza termine de procesar dónde estás y por qué. Había unas 30 personas, vecinos de toda la vida, amigos de Alfredo del taller, algunos primos de Lucía que yo apenas conocía de vista. Rosa estaba en primera fila con un pañuelo en la mano y los ojos hinchados. Lucía a su lado le sostenía la mano y hablaba en voz baja con una prima que había llegado desde Murcia esa misma tarde. Me moví entre la gente despacio, estrechando manos, recibiendo los pésames de rigor, asintiendo con la cabeza cuando tocaba. Llevaba la corbata demasiado apretada y los zapatos que siempre me rozan en el talón izquierdo, y estaba pensando en eso, en la pequeña molestia del zapato, cuando me acerqué al féretro para despedirme de Alfredo por última vez. Estaba con traje azul marino. Rosa me dijo después que era el que él más le gustaba, el mismo que usó en la boda de su sobrino 3 años atrás. Tenía las manos cruzadas sobre el pecho, y fue en ese momento exacto cuando me incliné levemente para verle la cara por última vez cuando lo vi. Entre el índice y el pulgar de su mano derecha asomaba un papel doblado, pequeño, casi invisible si no te fijabas con atención. Pero yo me fijé porque en la parte de afuera, escrito con una letra apretada y temblorosa pero completamente deliberada, había un nombre, mi nombre, Carlos, no el de Lucía, no el de Rosa, el mío. Me quedé paralizado durante lo que debieron ser 3 o 4 segundos, aunque me parecieron bastante más. Nadie me miraba. Con un movimiento que intenté hacer lo más natural posible, deslicé el papel entre mis dedos y lo guardé en el bolsillo interior de la chaqueta. Era fino, de cuaderno, doblado en 4 partes. Cabía perfectamente en la palma de la mano. Estuve otros 40 minutos en el velatorio, 40 minutos respondiendo condolencias, bebiendo un café que no sabía a nada, con aquella carta quemándome el pecho como si tuviera calor propio. No la toqué, no la volví a mirar, pero no pensé en otra cosa ni un solo segundo.
Cuando calculé que podía ausentarme sin llamar la atención, me excusé con una mujer mayor que me hablaba del huerto de Alfredo y caminé hacia el pasillo. El baño estaba al fondo. Entré, cerré el pestillo y me quedé de pie frente al lavabo durante unos segundos mirándome en el espejo. La cara de siempre, 52 años, entradas pronunciadas, las primeras líneas profundas alrededor de los ojos, la cara de un hombre que creía conocer su propia vida. Saqué el papel del bolsillo. Mis manos temblaban, no de manera exagerada, sino con ese temblor pequeño y constante que aparece cuando el cuerpo sabe algo que la mente todavía se niega a aceptar. Desdoblé el papel con cuidado. La letra era de Alfredo, inconfundible, apretada, con la inclinación hacia la derecha que yo había visto en decenas de notas que me había dejado en la puerta del garaje a lo largo de los años, pero más temblorosa. La letra de alguien que escribió esto con esfuerzo físico real. Decía lo siguiente: Carlos, si lees esto es porque ya no estoy. He pedido a Ernesto que se asegure de que llegue a tus manos. No pude decírtelo en persona. Lo intenté 2 veces y no fui capaz. Soy un cobarde. Pero no quería irme sin que lo supieras. Lucía te está engañando. Lleva 4 años con otro hombre. Lo descubrí yo mismo, por accidente, hace 3 años. No sé si hacer esto está bien o está mal. Solo sé que tú mereces saber la verdad. Perdóname, Carlos. Fuiste siempre mejor de lo que mi hija mereció. Alfredo. Leí el texto 3 veces. La primera sin entender del todo. La segunda, con un zumbido en los oídos que fue creciendo hasta ocuparlo todo. La tercera, ya no temblaban solo las manos. Doblé el papel con los mismos 4 dobleces, lo guardé en el bolsillo, abrí el grifo y me mojé la cara con agua fría. Me miré al espejo de nuevo, el mismo hombre de siempre. Pero algo había cambiado en esos 3 minutos de manera irreversible. Y los dos lo sabíamos, el hombre del espejo y yo. Salí del baño, volví a la sala y me senté junto a Lucía. Ella me miró con los ojos húmedos y apoyó la cabeza en mi hombro unos segundos. Yo miraba el féretro de Alfredo y le decía en silencio lo único que podía decirle, que había recibido su mensaje, que no iba a desperdiciar lo que tanto le había costado entregarme. Volví a casa aquella noche en el coche de Lucía, sentado en el asiento del copiloto, mientras ella conducía con los ojos todavía enrojecidos y la radio apagada. Observé su perfil durante varios kilómetros. La mandíbula firme, la mano izquierda sobre el volante, el gesto concentrado de quien lleva el peso del día encima. 26 años mirando esa cara, 26 años creyendo que la conocía como se conoce el camino de vuelta a casa, sin necesidad de pensar en cada curva. Esa noche no dormí. Lucía se quedó dormida pasada la medianoche, agotada por el duelo y los trámites y las llamadas interminables de parientes. Yo me quedé tumbado con los ojos abiertos en el techo, con la carta doblada dentro del bolsillo de la chaqueta que había colgado en la silla del rincón. No necesitaba releerla. Cada palabra ya estaba grabada en algún lugar donde la memoria no pide permiso para reproducirlas. Y en ese silencio, con la respiración acompasada de Lucía a mi lado, me encontré haciendo algo que no había hecho en mucho tiempo: pensar en el principio, en cómo habíamos llegado hasta aquí. No desde el rencor, todavía no, sino desde esa necesidad extraña que tiene el cerebro de repasar los cimientos cuando sospecha que el edificio tiene grietas. Conocí a Lucía Navarro Pedraza en septiembre de 1997, en una exposición de arquitectura contemporánea en el Colegio de Arquitectos de Valencia. Yo tenía 23 años, acababa de terminar la carrera y trabajaba como delineante en un estudio pequeño de Ruzafa mientras preparaba el proyecto fin de carrera. Ella tenía 20, estudiaba Administración de Empresas en la Universidad Politécnica y había ido a la exposición porque una compañera la había arrastrado con la promesa de que habría vino gratis al final del acto. Me lo contó ella misma esa primera noche, con esa mezcla de honestidad desenfadada y ligera ironía que entonces me pareció encantadora. Estuvimos hablando casi 2 horas apoyados en la barra de un bar cercano al que acabamos yendo cuando se terminó el vino prometido.
Hablamos de arquitectura, de Valencia, de las ciudades que nos gustaría conocer, de los planes que uno tiene a los 20 años, cuando todavía cree que el mundo tiene forma de oportunidad. Me gustó su manera de escuchar, la forma en que miraba cuando pensaba una respuesta antes de darla. Me pareció una persona seria, detrás de la ligereza aparente. Nos casamos en junio del año 2001, después de casi 4 años de noviazgo y 6 meses de convivencia en un piso alquilado en el barrio de l'Eixample. La boda fue sencilla, en la parroquia de San Nicolás, con unos 80 invitados y una cena en un restaurante de la Alameda. Alfredo me estrechó la mano antes de la ceremonia, con una firmeza que decía más que cualquier discurso. Rosa lloró durante toda la misa. Yo estaba nervioso, pero convencido, completamente convencido. Alejandro nació en marzo de 2003, parto complicado, 31 horas de trabajo y al final cesárea de urgencia. Recuerdo que estuve en el pasillo del hospital durante horas con un café en la mano que se enfrió sin que yo lo bebiera, escuchando cada sonido que venía detrás de esa puerta. Cuando la enfermera salió y me dijo que los dos estaban bien, tuve que apoyarme en la pared. No de alivio, sino porque las piernas simplemente dejaron de sostenerme. Esos primeros años fueron buenos. No perfectos, que los años perfectos no existen, pero sí sólidos. Yo trabajaba en un estudio ajeno todavía, acumulando experiencia y clientes propios de manera lateral, ahorrando con la disciplina metódica de quien viene de una familia sin herencias. Lucía trabajó en una gestoría hasta que Alejandro cumplió 3 años y entonces decidió quedarse en casa, decisión que tomamos juntos y que yo sostuve sin condiciones porque era lo que ambos queríamos para el niño. En 2007 abrí Medina Arquitectura, mi propio estudio, en un local de la calle Colón. Fueron 2 años de trabajo salvaje, de llegar a casa cuando Alejandro ya dormía, de fines de semana frente al ordenador, de conversaciones con Lucía que duraban 10 minutos, porque yo siempre tenía algo pendiente en la cabeza. No lo voy a disfrazar. Estaba construyendo algo y lo estaba haciendo a un coste que en aquel momento no calculé bien. El estudio funcionó, no de golpe, sino de la manera en que funcionan las cosas reales. Despacio, con tropiezos, con un cliente difícil que casi me arruina en 2009 y con 3 proyectos institucionales que me dieron credibilidad a partir de 2011. En 2014 compramos el piso donde vivíamos hasta hace poco, en el barrio de Pla del Real. 140 metros, 5ª planta, terraza orientada al sur. Lo elegimos juntos, pero lo pagué yo durante años con el trabajo del estudio. Y en todo ese recorrido, debo reconocerlo porque sería fácil omitirlo, y no pienso hacerlo. Hubo periodos en que fui un marido presente en los papeles y ausente en los hechos. El cumpleaños de Alejandro que no llegué a tiempo porque tenía una reunión en Madrid. Las vacaciones de verano de 2015 en que respondí correos desde la tumbona durante 4 días seguidos hasta que Lucía me pidió, con una calma que ahora entiendo diferente, que guardara el teléfono. La noche de Año Nuevo de 2016, en que me quedé dormido en el sofá a las 11 de la noche, porque llevaba 3 semanas trabajando 12 horas diarias. No me estoy absolviendo. Estoy siendo exacto, que es lo único que sé hacer bien. Lo que sí puedo decir es que nunca dejé de proveer, nunca dejé de estar cuando la situación fue seria, y nunca, en 26 años, le fui infiel. No porque fuera un santo, sino porque había tomado una decisión en junio de 2001 delante de 80 personas y de Alfredo Navarro, que me miró con esa firmeza callada suya, y esa decisión era la que era. Y mientras yo trabajaba y construía, y en ocasiones descuidaba lo que no debía descuidar, Lucía conocía a otro hombre en un curso de gestión empresarial. Eso fue hace 5 años, y 1 año después de conocerlo, empezó a acostarse con él. 4 años de engaño. 4 años en los que yo dormí en la misma cama, comí en la misma mesa, compartí los mismos silencios del domingo por la tarde con una mujer que había convertido nuestra vida en una escenografía. 4 años en que Alfredo lo supo, lo cargó solo. Intentó decírmelo 2 veces sin poder y finalmente decidió que si no podía hacerlo en vida, lo haría de la única manera que le quedaba.
Tumbado en aquella cama oscura, con Lucía durmiendo a mi derecha y la carta en la silla del rincón, pensé en Alfredo, en la última vez que habíamos hablado solos, 3 semanas antes de que muriera, en el banco del parque de su barrio donde salía a sentarse cuando el tiempo lo permitía. Me habló del jardín, de un grifo que le goteaba, de un partido de fútbol. Me miró varias veces de una manera que yo interpreté como la mirada de un hombre que sabe que le queda poco tiempo y mide cada cosa. Ahora entendía qué era lo que quería decirme y no pudo. No le fallé yo. Le fallé al no ver lo que estaba delante. Pero eso iba a cambiar. A partir de aquella noche, todo iba a cambiar. Los días siguientes al entierro de Alfredo transcurrieron con esa cadencia extraña del duelo ajeno, ese ritmo lento de visitas, llamadas y comidas que nadie tiene hambre de hacer, pero todos preparan porque el cuerpo necesita ocuparse de algo mientras la mente digiere lo indigerible. Yo me moví en ese espacio con la máscara bien puesta. Acompañé a Lucía a los trámites del registro civil. Estuve con Rosa 2 tardes seguidas en su casa de Benimaclet, mientras ella ordenaba las cosas de Alfredo, con esa mezcla de orden y dolor que tiene quien sabe que guardar es también una forma de despedirse. Respondí llamadas, firmé papeles, preparé café, y mientras hacía todo eso, por dentro, estaba haciendo otra cosa completamente distinta. Estaba revisando 26 años. No de manera romántica ni dramática. Lo hacía como lo haría un arquitecto ante un informe de daños estructurales, con metodología, con distancia técnica, buscando el punto exacto donde la fisura original se convirtió en grieta y la grieta en falla. Porque la carta de Alfredo no solo me había dado una verdad, me había dado también una lente nueva, y a través de esa lente, el pasado reciente tenía una forma completamente diferente a la que yo le había asignado. El primer recuerdo que me golpeó fue el del curso de gestión empresarial. Hacía 5 años, Lucía me dijo que quería retomar su actividad profesional. Alejandro ya tenía 16 años. El piso estaba pagado en más de la mitad, y ella sentía que necesitaba volver a tener proyección propia. Me pareció razonable, me pareció bien. Se inscribió en un programa de gestión para pymes que organizaba una consultora privada en el centro de Valencia. 4 meses, 2 tardes por semana y algunos sábados por la mañana. Lo que no calculé entonces fue que esos 4 meses se extendieron. Primero hubo un módulo adicional opcional al que ella decidió apuntarse. Después, un grupo de trabajo que se reunía de manera informal para desarrollar un proyecto conjunto. Después, contactos profesionales que derivaron en almuerzos, en reuniones, en una red de conocidos que yo nunca terminé de conocer bien porque Lucía los mencionaba de pasada, con la naturalidad de quien habla de algo irrelevante. Yo escuchaba, asentía y seguía con lo mío. El estudio iba bien ese año, teníamos 2 proyectos de envergadura en paralelo y mi cabeza estaba donde siempre estaba cuando las cosas iban bien, en el trabajo. Víctor Salinas entró en esa historia en algún punto de aquellos 4 meses, y yo no presté ninguna atención. El segundo recuerdo llegó con más fuerza, de esos que duelen no por lo que significan, sino por lo evidentes que resultan a posteriori. Fue en febrero, hace 3 años, un sábado por la tarde. Lucía salió a hacer unos recados y tardó casi 4 horas. Cuando volvió traía 2 bolsas pequeñas de una tienda de ropa. Estaba de buen humor y olía diferente. No a perfume distinto, sino a la ausencia del perfume que normalmente usaba. Ese olor neutro de quien se ha duchado en otro lugar. Yo estaba en el estudio en casa revisando planos y lo percibí. Lo percibí con claridad y lo que hice fue archivarlo bajo una categoría que el cerebro tiene reservada para las cosas que no quiere procesar. Le di una explicación alternativa sin pedirle ninguna cuenta a la realidad. Pensé de manera literal que quizás se había probado perfumes en alguna tienda y se había lavado el suyo sin querer. Y seguí con los planos. El tercer recuerdo era más antiguo. Un viaje a Madrid, hace 2 años y medio, que en principio iba a durar 2 días y acabó durando 4. El motivo que me dio fue que una de las personas con las que se reunía había tenido un contratiempo y habían tenido que reorganizar las reuniones.
Me lo comunicó por mensaje de texto. Yo respondí con un «de acuerdo, avísame cuando sepas la vuelta». Y no volví a pensar en ello hasta que llegó el jueves por la noche con una maleta que claramente contenía más ropa de la que había llevado el lunes. No le pregunté de dónde había sacado la ropa adicional. Tenía una cena con un cliente al día siguiente y estaba repasando mentalmente los puntos del proyecto. Así de sencillo, así de imperdonable. El cuarto recuerdo era el más cotidiano y por eso el más difícil de sostener en la memoria sin que quemara. Durante casi un año, entre 2 años y 3 años atrás, Lucía había desarrollado el hábito de levantarse de la cama cuando sonaba el teléfono, independientemente de la hora. Al principio no lo noté. Después lo noté, pero lo interpreté como un gesto considerado. Pensé que no quería despertarme con la vibración. En una ocasión, un domingo por la mañana temprano, me desperté cuando ella salía de la habitación con el teléfono en la mano y escuché su voz al fondo del pasillo, baja y rápida, unos 3 minutos. Cuando volvió y le pregunté quién era, me dijo, «Rosa», que le había dado una de sus jaquecas. Yo cerré los ojos y seguí durmiendo. Rosa me confirmó semanas después, en una conversación que vino a cuento de otro tema, que ella nunca llamaba antes de las 10 de la mañana porque sabía que nosotros dormíamos hasta tarde los domingos. El quinto recuerdo fue el que más me costó recordar, no porque fuera el más grave, sino porque era el más íntimo. Hacía aproximadamente 18 meses, después de una cena tranquila en casa, Lucía y yo habíamos tenido una de esas discusiones pequeñas que no se originan en nada concreto, sino en la acumulación silenciosa de distancia. Ella me dijo algo que en ese momento interpreté como frustración pasajera. A veces siento que vivo con alguien que me ve sin mirarme. Yo respondí con algo defensivo. Creo que hablé del trabajo, de todo lo que sostenía, de que el cansancio no era indiferencia. Nos fuimos a dormir sin resolver nada. Ahora, 4 días después del velatorio de Alfredo, esa frase tenía otra dimensión. Porque una mujer que lleva más de 2 años con otro hombre y le dice a su marido que se siente invisible, no está pidiendo más atención. Está construyendo una coartada emocional. Está redactando en voz alta la justificación que necesita para seguir haciendo lo que hace. Y yo se la había entregado sin saberlo. Me senté en el sillón de mi despacho en casa un miércoles por la tarde, con Lucía en el mercado y Alejandro en su propio apartamento, y estuve mirando la pared durante un tiempo que no me di. No lloraba. Todavía no. Había algo frío y ordenado instalándose en el lugar donde horas antes había solo confusión. Era rabia, sí, pero una rabia que no necesitaba explotar para existir. Era el tipo de rabia que se convierte en combustible cuando uno decide no malgastarla. Y en ese despacho, rodeado de los planos de 3 proyectos que yo había construido desde cero, con mi propio nombre, tomé una decisión que no tenía retorno. No iba a confrontar a Lucía con la carta de su padre. No todavía. Primero necesitaba saber exactamente con qué estaba lidiando. Necesitaba nombres, fechas, cifras, pruebas que no dependieran de la letra temblorosa de un hombre muerto. Necesitaba convertir lo que ahora era una verdad emocional en algo que pudiera sostenerse sobre una mesa. Abrí el cajón inferior del escritorio, saqué una libreta que usaba para apuntes de obra y escribí en la primera página en blanco 2 palabras. Solo 2. Ignacio Blanco, mi amigo de 20 años, abogado, el único hombre al que iba a contarle esto antes de moverme un solo centímetro en cualquier dirección. Llamé a Ignacio Blanco Teruel al día siguiente, un jueves por la mañana, desde el coche aparcado en el garaje del estudio con el motor apagado. No desde casa, no desde ningún lugar donde Lucía pudiera escuchar, ni siquiera de manera accidental, ni siquiera una sola palabra suelta que le diera la menor pista de lo que estaba ocurriendo dentro de mi cabeza. Ignacio y yo nos conocemos desde la facultad. Él estudió Derecho en la misma universidad donde yo estudié Arquitectura. Vivíamos en el mismo edificio de pisos de estudiantes en el barrio del Carmen, y nos hicimos amigos de esa manera densa y sin protocolo que solo ocurre cuando 2 personas se encuentran en el momento exacto en que todavía están formándose. Tiene 54 años.
Despacho propio en la calle Cirilo Amorós. Especialidad en Derecho Civil y de Familia. Y es el hombre más metódico que conozco después de mí mismo. Cuando descolgó el teléfono y escuchó mi tono, no me preguntó qué pasaba. Me preguntó dónde estaba y si podía hablar. Le dije que estaba solo y empecé a contarle. Tardé casi 20 minutos. No porque la historia fuera complicada de narrar, sino porque me detuve varias veces. No de emoción, sino de precisión. Quería que Ignacio tuviera los hechos exactos, sin interpretación añadida, sin el ruido que pone el dolor encima de las cosas cuando uno habla desde dentro del golpe. Le conté el velatorio, la carta, las palabras exactas de Alfredo. Le conté los recuerdos de los últimos años que había estado revisando. Le conté que llevaba 4 días durmiendo al lado de Lucía sin haber dicho nada, sin haber cambiado un gesto, sin haber dado ninguna señal. Cuando terminé, Ignacio estuvo en silencio unos segundos. Después dijo: «Bien, lo primero que necesito es que no hagas nada todavía. Nada de nada. Ni una pregunta, ni un comentario, ni un cambio de actitud que ella pueda percibir. ¿Puedes hacer eso?». Le dije que sí, y era verdad. No sé si en otro momento de mi vida hubiera podido, pero en ese punto el estado en que me encontraba no era de impulsividad, sino de algo más parecido al entumecimiento funcional. Me movía, trabajaba, comía, dormía, respondía cuando me hablaban. Por dentro era como si alguien hubiera bajado el termostato varios grados y todo funcionara en un régimen de mínimos. Quedamos para vernos esa misma tarde, a las 6 en su despacho. El día se hizo largo de una manera que no tiene que ver con las horas, sino con la densidad de cada minuto. Estuve en el estudio hasta las 5, revisé unos planos de un proyecto de rehabilitación en el Cabanyal que teníamos en fase de ejecución. Respondí 2 correos. Hablé con mi aparejadora sobre un problema de humedades en la planta baja. Todo normal. Todo exactamente igual que cualquier otro jueves de los últimos años. Esa capacidad de funcionar en paralelo, de mantener la superficie intacta mientras por debajo ocurre algo completamente distinto, me sorprendió a mí mismo. No sé si era fortaleza o disociación. Probablemente las 2 cosas. A las 6 en punto, estaba en el despacho de Ignacio. Su secretaria, Amparo, una mujer de unos 50 años que lleva con él desde que abrió el bufete, me hizo pasar directamente. Ignacio estaba de pie junto a la ventana, con una taza de café en la mano y la americana colgada en el respaldo de la silla. Cuando entré, cerró la puerta con cuidado y señaló el sillón frente a su escritorio. No me preguntó cómo estaba. Me conoce demasiado bien para eso. «Cuéntame otra vez desde el principio», dijo, esta vez con más detalle en lo económico. «Cuentas conjuntas, propiedades, de qué vive ella, qué maneja». Estuvimos casi 2 horas. Ignacio tomaba notas en un bloc amarillo con una pluma estilográfica. Hacía preguntas cortas y concretas. Pedía que precisara fechas cuando yo era vago. Fue un ejercicio extraño, casi clínico, como si estuviéramos hablando de un caso ajeno. Y en cierto modo eso ayudó, porque cuando el dolor no tiene espacio para expandirse, resulta más manejable. Al final Ignacio cerró el bloc, dejó la pluma encima y me miró. «La carta de Alfredo es un punto de partida moral, no legal», dijo. «Es decir, te da a ti la certeza de lo que ocurre, pero ante un juez no tiene el peso suficiente para sustentar un proceso por infidelidad con desvío patrimonial. Necesitamos pruebas propias, documentadas, obtenidas con método». Le pregunté qué proponía. «Un investigador privado, uno bueno. Yo tengo uno con quien he trabajado en 3 casos de familia en los últimos 2 años. Se llama Marcos Delgado Ruiz, 48 años, ex inspector de policía, serio y discreto. No es barato, pero hace las cosas bien y con criterio legal, que es lo que importa aquí. Lo que obtenga tiene que poder presentarse». Anoté el nombre en el móvil. Después pregunté algo que llevaba 2 días rondándome. ¿Cuánto tiempo iba a durar todo esto? Ignacio recostó la silla levemente hacia atrás. «Si la situación es lo que describes, y yo creo que lo es, Marcos necesitará entre 2 y 4 semanas para tener algo sólido. Después analizamos lo que haya y decidimos cómo proceder. El divorcio por causa de infidelidad comprobada
sumado a desvío de fondos conyugales si lo hay, te coloca en una posición muy favorable en cuanto al reparto patrimonial, pero hay que hacerlo con orden. Salí del despacho a las 8:15 con una dirección, un nombre y la instrucción de contactar a Marcos Delgado al día siguiente por la mañana. El aire de la calle era fresco, ya había oscurecido, y la gente pasaba en los dos sentidos con esa prisa del final del día laboral que tiene Valencia entre semana. Yo me quedé un momento en la acera sin moverme. No sentía alivio exactamente, sentía algo diferente, más parecido a la solidez que da tener un plan concreto frente a una amenaza que hasta entonces solo había tenido la forma del shock. Había algo que hacer, y mientras hubiera algo que hacer, podía contenerme. Llegué a casa a las 9:20. Lucía estaba en la cocina terminando de cenar. Me preguntó cómo había ido el día, y yo respondí que bien, que había tenido reunión larga con un cliente. Ella asintió, me ofreció que había pasta en el fuego, y volvió a mirar el teléfono que tenía apoyado en el borde de la encimera. Me serví la pasta, me senté a la mesa y comí en silencio mientras escuchaba el sonido del extractor de la cocina y el murmullo lejano del televisor en la habitación de al lado. Esa noche sí dormí. Pocas horas, pero dormí. Y justo antes de perder la conciencia, en ese territorio vago entre el pensamiento y el sueño, me vino a la mente la cara de Alfredo en el caixón, con las manos cruzadas y el papel entre los dedos. Y le dije en silencio lo mismo que le había dicho la tarde del velatorio, solo que esta vez con más convicción, que lo había recibido, que no iba a desperdiciarlo. Contacté a Marcos Delgado Ruiz el viernes por la mañana, siguiendo las instrucciones de Ignacio. Lo llamé desde el mismo garaje del estudio, con el mismo ritual de precaución que ya se estaba convirtiendo en hábito. Motor apagado, puerta cerrada, voz baja, aunque no hubiera nadie a menos de 40 metros. Marcos descolgó al segundo tono. Voz tranquila, sin prisa, del tipo de personas que no necesitan llenar los silencios con palabras de relleno. Le dije que me había dado su contacto Ignacio Blanco, que tenía un asunto de carácter familiar que requería discreción absoluta y documentación rigurosa. Me respondió que podíamos vernos esa misma tarde si mi agenda lo permitía, sin preguntas adicionales, sin el tono vagamente teatral que uno asocia a ciertos oficios, simplemente un hombre que hace su trabajo. Nos vimos a las 5 de la tarde en una cafetería de la Avenida del Puerto, lejos del centro, lejos de cualquier lugar donde Lucía o alguien de nuestro entorno pudiera cruzarse con nosotros por casualidad. Marcos Delgado tenía 48 años, constitución compacta, pelo canoso cortado muy corto y unos ojos grises que daban la sensación de estar catalogando todo lo que entraba en su campo visual sin ningún esfuerzo aparente. Vestía de manera completamente anónima. Era exactamente el tipo de persona a quien uno mira y olvida en 30 segundos, lo cual en su profesión no era un defecto, sino probablemente la herramienta más valiosa que tenía. Le puse sobre la mesa lo que tenía: la carta de Alfredo, los recuerdos que había reinterpretado, el nombre de Víctor Salinas que aparecía mencionado de manera tangencial en los archivos del curso de gestión que Lucía había conservado en una carpeta de documentos compartida que ambos usábamos para facturas del hogar. Ese detalle lo había encontrado yo mismo 3 días antes, navegando por los archivos con la excusa de buscar una factura del seguro. El nombre completo, Víctor Salinas Fuentes, aparecía en una lista de participantes del programa junto al nombre de Lucía. No era una prueba de nada, pero era un punto de inicio. Marcos escuchó todo sin interrumpir. Tomó notas breves en una libreta pequeña de tapas negras y cuando terminé hizo 3 preguntas. Rutina semanal de Lucía, vehículo que usaba habitualmente y si tenía constancia de alguna cuenta bancaria personal a su nombre exclusivo además de las cuentas conjuntas del matrimonio. Le respondí lo que sabía. Para la tercera pregunta no tenía respuesta segura, y eso en sí mismo ya era información. Acordamos sus honorarios, 1.200 euros por las primeras 2 semanas de trabajo, con un informe parcial al final de la primera semana y el informe completo al cierre. Si la investigación requería extenderse,
Lo hablaríamos en ese momento con los resultados sobre la mesa. Le entregué un sobre con 600 euros en efectivo como anticipo, tal como había acordado previamente con Ignacio. Marcos lo guardó sin contarlo. Me dio una tarjeta con un número de teléfono escrito a mano al dorso, diferente al que yo había llamado por la mañana. Me explicó que ese era el número exclusivo para nuestro caso y que cualquier comunicación debía hacerse únicamente por ahí. Salí de aquella cafetería con la sensación precisa de haber cruzado una línea. No de manera dramática, sino de la manera en que uno cruza las líneas reales, un paso delante del otro, sin que el momento en sí tenga ninguna solemnidad particular. La primera semana fue la más difícil, no por lo que descubrí, sino por lo que tuve que sostener sin desmoronarme. Vivir en la misma casa que Lucía, con toda aquella maquinaria, funcionando en silencio, requería una concentración que al final del día me dejaba agotado de una manera que no tenía nada que ver con el trabajo. Era el agotamiento específico de quien interpreta un papel durante 16 horas seguidas. Cenas normales. Conversaciones sobre los trámites pendientes del inventario de Alfredo. Una tarde en que Lucía se apoyó en mi hombro viendo una película y yo mantuve el brazo quieto sin tensarlo, respirando de manera regular, mirando la pantalla sin ver nada. El informe parcial de Marcos llegó al final de la primera semana, un jueves, en formato de documento adjunto, enviado desde una dirección de correo que no contenía ningún nombre ni identificación reconocible. Lo abrí en el ordenador del despacho del estudio, con la puerta cerrada con llave. 4 páginas, fotografías incluidas. Víctor Salinas Fuentes, 46 años, gerente comercial en una empresa distribuidora de materiales de construcción con sede en el polígono industrial de Paterna. Casado con 2 hijos. Vehículo propio, un berlina gris oscuro. Marcos había documentado 3 encuentros en esa primera semana. 2 martes y un jueves, siempre en horario de tarde. El primer martes, aparcamiento de un centro comercial en Torrent. 40 minutos dentro del vehículo de Víctor. El jueves, un restaurante en las afueras de Manises. 2 horas y cuarto. El segundo martes, el más explícito, entrada al hotel Alamar en Burjasot a las 16 horas y 4 minutos, salida de Lucía a las 18 horas y 51 minutos, salida de Víctor 20 minutos después. Las fotografías eran nítidas y sin ninguna ambigüedad posible. Me quedé mirando esas imágenes durante un tiempo que no medí, no con la intención de torturarme, sino porque el cerebro necesita en ciertos momentos confrontar la realidad tangible para terminar de creer lo que ya sabe desde hace días, pero que todavía conserva una capa de incredulidad protectora. Esa capa se disolvió en algún punto de esos minutos mirando las fotografías. Llamé a Marcos y le pedí que continuara, que ampliara también a los movimientos financieros de Lucía en la medida en que fuera posible por vía legal, y que rastreara si había algún patrón de transferencias desde las cuentas conjuntas hacia alguna cuenta que él pudiera identificar. Marcos me preguntó si tenía acceso a los extractos bancarios conjuntos. Le dije que sí, que ambos teníamos acceso online a esas cuentas y que yo podía descargar el histórico sin levantar ninguna sospecha, porque era algo que hacía con regularidad por motivos fiscales del estudio. Esa noche descargué los extractos de los últimos 4 años. Necesité 2 horas para identificar el patrón, pero una vez que lo vi, no pude dejar de verlo. Transferencias periódicas desde la cuenta corriente conjunta hacia una cuenta cuyos 4 últimos dígitos aparecían en los movimientos, pero cuya titularidad yo no conocía. Cantidades variables, nunca superiores a 800 euros en una sola operación, espaciadas de manera irregular para no formar una serie demasiado visible. En algunos meses no había ninguna, en otros 2 o 3. Sumadas a lo largo de 47 meses, el total ascendía a 42.300 euros. 42.300 euros extraídos de manera quirúrgica de nuestra economía común durante casi 4 años. Guardé los extractos en una carpeta cifrada en el ordenador del estudio, imprimí una copia que guardé en el mismo cajón donde tenía la carta de Alfredo
y me quedé sentado en el silencio del despacho con las manos planas sobre el escritorio. La traición sentimental era una herida. Los 42.000 euros eran otra cosa. Eran la prueba de que lo que había ocurrido no era solo una debilidad humana ni una crisis de pareja mal gestionada. Era una decisión sostenida en el tiempo, fría, calculada, financiada con el dinero que yo había ganado levantándome a las 7 de la mañana durante 2 décadas. Cuando Ignacio recibió esa información al día siguiente, su respuesta fue breve y directa. Ahora sí tenemos un caso. Fue Ignacio quien lo sugirió primero, y lo hizo de manera lateral, casi como un apunte técnico dentro de una conversación más amplia sobre la estrategia legal. Estábamos repasando el informe completo de Marcos, ya con las 4 semanas de trabajo cerradas, cuando Ignacio pausó y dijo: una cosa más. En casos como este, con una relación de 4 años de duración dentro de un entorno familiar cercano, es estadísticamente muy improbable que nadie del círculo inmediato lo ignorara por completo. No dijo el nombre de Alejandro. No hizo falta. Me quedé quieto unos segundos. Era una posibilidad que había cruzado por mi cabeza de manera fugaz en algún momento de las semanas anteriores, pero que yo mismo había desplazado hacia un costado con la misma mecánica con que uno aparta un pensamiento demasiado incómodo para sostenerlo. Porque hay traiciones que uno puede metabolizar dentro de cierta lógica del dolor, por más que duelan. Y hay otras que pertenecen a una categoría diferente, donde el daño no es solo emocional, sino algo más parecido a una alteración permanente de la manera en que uno entiende el mundo. Le dije a Ignacio que se lo encargara a Marcos, que investigara también las comunicaciones entre Alejandro y Lucía en el período reciente, con el mismo rigor, con el mismo método, con la misma documentación. Marcos tardó 11 días en entregarme esa parte del informe. Alejandro Medina Navarro tenía 24 años y vivía en un apartamento en el barrio de Ruzafa, cuyo alquiler yo pagaba íntegramente, 780 euros mensuales. Estudiaba un máster en gestión urbanística en la Universidad Politécnica, matrícula que yo financiaba. Conducía un coche que yo había asegurado a mi nombre desde que él tenía el carnet. Era, en términos materiales, un hombre joven cuya independencia aparente descansaba completamente sobre una base que su padre había construido y sostenía sin ruido ni reclamación. Lo que Marcos documentó fue lo siguiente. 18 meses antes de la muerte de Alfredo, Alejandro había enviado a Lucía una serie de mensajes que el investigador pudo recuperar de manera indirecta a través del análisis de metadatos en conversaciones que Lucía había tenido desde un dispositivo secundario que ella usaba ocasionalmente. No voy a entrar en los detalles técnicos del método, porque lo que importa no es el cómo, sino el qué. Los mensajes de Alejandro a su madre eran directos. En el primero le preguntaba, sin rodeos, si era verdad lo que había visto. El informe de Marcos no especificaba qué había visto exactamente, pero el contexto de los mensajes siguientes lo dejaba suficientemente claro. En el segundo mensaje, enviado 2 días después, le decía que necesitaba que ella le explicara qué estaba pasando. En el tercero, recibida la respuesta de Lucía que el informe describía como extensa y de tono conciliador, Alejandro escribía: «De acuerdo, no voy a decir nada, pero tienes que solucionarlo». 3 mensajes, 18 meses de silencio a continuación. Tienes que solucionarlo. No, esto está mal. No, voy a hablar con papá. No, no puedo ser parte de esto. Tienes que solucionarlo. Como si el problema no fuera la traición, sino el riesgo de que alguien se enterara. Como si el daño que yo estaba recibiendo cada día de esos 18 meses fuera un asunto de logística doméstica que su madre debía gestionar con más eficiencia. Leí ese fragmento del informe 4 veces, no porque no lo entendiera, sino porque cada vez que llegaba a esa frase necesitaba un momento antes de continuar. Pensé en las veces que Alejandro había venido a cenar a casa durante esos 18 meses. 3, 4 veces al año, con la irregularidad propia de los hijos adultos que tienen su propia vida y aparecen en la mesa familiar de manera esporádica.
Pensé en cómo me había mirado en esas cenas. Si había algo diferente en su manera de mirarme que yo hubiera podido percibir y no percibí, no encontré nada concreto. Era la misma distancia afectuosa, pero un poco vaga de siempre. La de un joven de 20 y tantos años que quiere a sus padres, pero vive en otro universo y eso le parece lo más natural del mundo. Ahora esa distancia tenía otra explicación. No me miraba igual porque sabía algo que yo no sabía. Y había elegido saberlo y callarlo durante 1 año y medio, mientras yo compartía mesa, casa y vida con una mujer que le era infiel con la complicidad tácita de su propio hijo. Llamé a Ignacio esa tarde, no para pedirle consejo, sino porque necesitaba decírselo a alguien en voz alta para que dejara de girar solo dentro de mi cabeza. Ignacio escuchó. Cuando terminé dijo, ¿cómo estás? Era la primera vez en semanas que me hacía esa pregunta. Le respondí con honestidad, estoy bien, estoy frío, y eso me preocupa un poco más que si estuviera roto. Hubo un silencio breve. Lo frío en estos casos es una respuesta adaptativa, dijo Ignacio. El problema es cuando se congela del todo. ¿Puedes seguir adelante con el plan? Le dije que sí, y lo decía en serio. Pero aquella noche, después de cenar, cuando Lucía estaba en el dormitorio y yo me quedé solo en el salón con las luces bajas y el sonido apagado del televisor, sí ocurrió algo. No fue un derrumbe ni nada que se le pareciera. Fue más pequeño y más hondo que eso. Fue el momento en que entendí con exactitud lo que había perdido. Y no me refiero al matrimonio ni al dinero, ni siquiera a los 26 años que de repente tenían una lectura diferente. Me refiero a la imagen que yo tenía de mi hijo. Alejandro había sido el argumento más sólido de todos los años de trabajo excesivo y presencia insuficiente. Cuando llegaba tarde a casa y Lucía estaba ya dormida, cuando me perdía un cumpleaños o una cena de colegio o una tarde de domingo que debería haber sido mía y no lo fue, me decía que todo aquello tenía sentido porque había un niño que crecía con seguridad, con recursos, con un padre que construía algo para él. No era una justificación perfecta, pero era la que tenía. Esa noche en el salón oscuro entendí que ese argumento también se había roto y que Alejandro no era el niño de esa historia. Era un hombre de 24 años que había tomado una decisión adulta con consecuencias adultas y que tendría que asumir que las decisiones de ese tipo tienen un precio que se paga. No con gritos, no con reproches en una llamada de teléfono a medianoche, con la misma frialdad metódica con que yo estaba gestionando todo lo demás. Guardé el informe de Marcos en la misma carpeta cifrada donde tenían los extractos bancarios y las fotografías. Apagué el ordenador, me levanté del sofá y fui a la cocina a beber un vaso de agua. Afuera llovía, uno de esos aguaceros cortos y densos que tiene Valencia en noviembre, con el ruido del agua en el cristal de la ventana y el reflejo de las farolas en el asfalto mojado de la calle. Me quedé mirándolo un momento con el vaso en la mano. Tenía 2 traiciones documentadas, un abogado con un caso sólido, un investigador con un dossier completo y la paciencia suficiente para esperar el momento exacto. Lo único que quedaba por decidir era cuándo. Ignacio tenía una manera particular de trabajar que yo había observado durante 20 años de amistad sin nunca necesitar apreciarla desde tan cerca. Separaba los asuntos en capas, como si cada problema fuera un plano de construcción con distintos niveles superpuestos, que debían analizarse por separado antes de entenderse como conjunto. Cuando nos sentamos a diseñar la estrategia completa, un lunes por la mañana a puerta cerrada en su despacho, lo primero que hizo fue sacar 4 folios en blanco y escribir un encabezado diferente en cada uno. El primero decía patrimonio, el segundo, pruebas, el tercero, procedimiento, el cuarto, que dejó a un lado con cierta deliberación, Alejandro. Empezamos por el primero, dijo. El análisis patrimonial fue el más técnico y también el que más me sorprendió. No por su complejidad, sino por la solidez de mi posición, que era bastante mejor de lo que yo mismo habría estimado de manera intuitiva. Medina Arquitectura estaba constituida como sociedad limitada con un único socio, yo.
el local de la calle Colón, el equipamiento, la cartera de clientes, los proyectos en curso, todo bajo mi titularidad exclusiva. El piso de Pla del Real, 140 metros donde vivíamos, figuraba en el registro de la propiedad a nombre de ambos cónyuges al 50%, comprado durante el matrimonio en régimen de gananciales. Un apartamento en Gandía, que habíamos adquirido hace 9 años como segunda residencia, mismo régimen. Una cuenta de inversiones en un fondo de renta fija, abierta a mi nombre exclusivo antes del matrimonio y mantenida de manera independiente, con un saldo actual de 87.000 euros. Ignacio explicó que en un divorcio contencioso, con causa acreditada de infidelidad y desvío patrimonial documentado, la balanza se inclinaba de manera significativa hacia quien podía demostrar tanto la causa como el daño económico. Los 42.300 euros extraídos de la cuenta conjunta constituían malversación de fondos conyugales, figura que en el procedimiento de liquidación de gananciales podía reclamarse con intereses. La cuenta de inversiones, al ser anterior al matrimonio, quedaba completamente fuera del reparto. El estudio, al estar constituido como sociedad independiente, requería valoración pericial, pero permanecía bajo mi control operativo en todo caso. ¿Qué quieres conservar con prioridad absoluta?, me preguntó Ignacio. No tardé en responder: el estudio y el apartamento de Gandía. El piso de Pla del Real lo había convertido en símbolo de algo que ya no existía, y no tenía ningún interés emocional en conservarlo. Que se vendiera en la liquidación y se repartiera lo que correspondiera. Ignacio anotó eso en el primer folio con la pluma y lo subrayó 2 veces. Pasamos al segundo folio. Las pruebas que teníamos eran, según Ignacio, más que suficientes para sostener un procedimiento contencioso. El informe de Marcos con las fotografías y los registros de hotel cubría la infidelidad con solidez documental. Los extractos bancarios con el análisis del patrón de transferencias cubrían el desvío económico. La carta de Alfredo, si bien no tenía valor probatorio directo en términos estrictos, sí podía incorporarse como documento de referencia en la narrativa del caso, especialmente dado su carácter testamentario informal. Los jueces son personas, dijo Ignacio con su tono seco habitual, y una carta escrita por un padre moribundo tiene un peso moral que ninguna defensa puede ignorar completamente. El tercer folio era el del procedimiento. Y aquí fue donde Ignacio introdujo el elemento de temporización que lo cambiaba todo. El inventario de Alfredo, dijo. ¿En qué punto está? Le expliqué lo que sabía. El proceso de inventario notarial había comenzado. Rosa era la heredera principal y Lucía tenía una participación proporcional como hija. El procedimiento estaba estimado para cerrarse en unas 6 semanas más, dependiendo de los activos que hubiera que valorar. Ignacio asintió despacio. Ese es el momento. Cuando el inventario se cierre y Lucía reciba su parte de la herencia, cualquier bien que herede pasará a ser patrimonio postmatrimonial suyo si el divorcio ya está iniciado, pero formará parte de la liquidación si el matrimonio sigue vigente en ese momento. Lo que significa que si presentamos la demanda de divorcio antes del cierre del inventario, los bienes hereditarios de Lucía quedan dentro de la masa patrimonial a repartir. Era elegante, no en el sentido frívolo del término, sino en el sentido técnico, el mismo en que un buen proyecto de arquitectura es elegante porque resuelve el problema con la menor cantidad de recursos y la mayor precisión posible. Usaba el propio calendario del duelo de Lucía como palanca legal. 6 semanas de margen, durante las cuales ella estaría centrada en los trámites de la herencia de su padre, tranquila y sin sospecha alguna, mientras nosotros preparábamos cada pieza del procedimiento con toda la calma del mundo. Ignacio redactaría la demanda durante esas semanas. Marcos haría una última ronda de documentación para cerrar el informe con las fechas más recientes. Yo mantendría la normalidad doméstica durante ese periodo con la misma disciplina que había mantenido hasta ahora. Quedaba el cuarto folio. Ignacio lo acercó hacia el centro del escritorio con la punta de la pluma. El encabezado seguía siendo el mismo:
Alejandro. Esto es tuyo, dijo. No es materia legal. Es una decisión personal que yo no voy a influenciar. Solo te digo lo que hay sobre la mesa para que lo consideres con información completa. Lo que había sobre la mesa era lo siguiente. Alejandro no era parte del procedimiento de divorcio. No había cometido ningún delito. Lo que había hecho tenía un nombre más antiguo y más difícil de gestionar que cualquier figura jurídica. Había elegido el silencio cuando el silencio le costaba poco a él y mucho a mí. Eso no era procesable en ningún tribunal, pero tenía consecuencias en el único ámbito donde yo tenía autoridad real. El alquiler de su apartamento, 780 euros mensuales. La matrícula del máster, 4.200 euros al año. El seguro del vehículo, 940 euros anuales. Todo a cargo mío, todo sin contrato formal, todo sostenido por la confianza de que ese dinero iba hacia alguien que me correspondía con lealtad básica. Esa confianza tenía ahora una fisura documental de 18 meses de antigüedad y 3 mensajes de texto de anchura. No tomé la decisión en ese despacho, me la llevé conmigo, la cargué durante días como se carga algo que pesa, pero que uno sabe que tendrá que depositar en algún momento. La fui sosteniendo mientras organizaba los últimos detalles con Ignacio, mientras Marcos cerraba su trabajo, mientras las semanas pasaban con esa cadencia doble de superficie tranquila y fondo en movimiento constante. La decisión llegó sola una noche, sin dramatismo, mientras revisaba los últimos extractos de la cuenta corriente y vi el cargo del alquiler de Ruzafa salir de manera automática el día 1 del mes. 780 euros hacia el apartamento de un hombre que sabía lo que sabía y había elegido no decírmelo. Lo anoté en la libreta donde llevaba el seguimiento del plan, no con rabia, con la misma letra clara y sin adornos con que uno anota cualquier decisión técnica que ya está tomada y solo falta ejecutar. Las 6 semanas pasaron. El inventario de Alfredo se cerró un jueves de finales de diciembre. Lucía llegó a casa esa tarde con los papeles firmados y una expresión de alivio mezclado con tristeza, esa mezcla específica del duelo que ya empieza a cerrarse. Me dijo que todo había salido bien, que Rosa estaba tranquila, que el notario había sido muy atento. Yo le serví una copa de vino, brindamos por Alfredo, y al día siguiente, a las 9 de la mañana, Ignacio presentó la demanda de divorcio. La demanda fue presentada un viernes por la mañana. Lucía lo supo el lunes siguiente, cuando un notificador judicial llamó al timbre del piso a las 10:15 y le entregó el sobre con su nombre. Yo estaba en el estudio cuando sonó mi teléfono. Era ella. Descolgué. ¿Qué es esto, Carlos? Su voz no era la que yo esperaba. No había confusión ni colapso. Había una tensión controlada, casi metálica, la de alguien que recibe un golpe y en lugar de acusarlo, lo convierte inmediatamente en postura defensiva. Le dije que era exactamente lo que parecía, que hablaríamos esa tarde en casa, que no iba a tener esa conversación por teléfono. Colgué sin darle tiempo a responder. Aquí debo detenerme un momento, porque la parte que voy a contar ahora no ocurrió ese lunes, sino 3 semanas antes, durante los últimos días de la espera. Y la he guardado para este punto, porque es la que mejor explica en qué estado llegué al confronto final. Era un sábado por la mañana de mediados de diciembre, unos 10 días antes de que cerrara el inventario. Lucía había salido a visitar a Rosa, como hacía con cierta regularidad desde la muerte de Alfredo. Yo estaba en el despacho de casa, el cuarto pequeño que usaba para trabajo doméstico, revisando unos documentos del estudio que necesitaba para una reunión del lunes. Sobre el escritorio tenía varias carpetas de proyectos, y entre ellas, sin ocultarla porque no había motivo aparente para hacerlo, una carpeta azul de cartón que contenía algunas hojas de cálculo de honorarios y una copia impresa del análisis patrimonial que Ignacio me había preparado como documento de trabajo interno. No era el dossier de Marcos, no eran los extractos con el patrón de transferencias. Era un documento técnico sobre valoración de activos que, para alguien que no supiera exactamente qué estaba buscando, podría parecer simplemente papeleo profesional, pero tenía el membrete del despacho de Ignacio en el encabezado y en el margen superior derecho de la primera página, escrita con mi letra,
Una anotación que decía: liquidación de gananciales, prioridades. Esas 3 palabras. Escuché la llave en la puerta a las 12:20. Lucía había vuelto antes de lo habitual porque Rosa había tenido un mareo leve y ella no quería quedarse demasiado tiempo. Entró en el pasillo, dejó el bolso en la consola de siempre y asomó la cabeza por la puerta entreabierta del despacho. ¿Sigues con lo tuyo? Sí, casi termino. Ella entró, se apoyó en el marco con los brazos cruzados y miró la mesa un momento con esa distracción vaga de quien mira sin ver. Entonces, sus ojos se detuvieron en la carpeta azul. No sé si vio las palabras del margen. No sé si el membrete del despacho de Ignacio le dijo algo. Lo que sí noté fue que su mirada se quedó sobre esa carpeta aproximadamente 1 segundo más de lo normal. Solo 1 segundo. Pero 1 segundo puede ser mucho cuando uno lleva semanas midiendo cada milímetro del comportamiento ajeno. ¿Qué es eso?, preguntó. Tono neutro, casual. No aparté la vista de la pantalla del ordenador. Documentación de un cliente. Herencia complicada, varias propiedades. Estoy ayudando a Ignacio con la parte técnica de valoración inmobiliaria. Hice una pausa breve, del tipo de pausa que hace quien está concentrado y responde sin despegarse del todo de lo que estaba haciendo. Estos asuntos de familia siempre son un lío. Lucía miró la carpeta un instante más. Después dijo: «¡Qué pereza!», con ese tono de comentario sin destino, y salió del despacho hacia la cocina. Escuché el ruido del grifo, el sonido del vaso llenándose de agua, el abrir y cerrar del armario. Yo no me moví. Mantuve la vista en la pantalla durante los 30 segundos siguientes, con la misma expresión concentrada de antes, por si acaso se asomaba de nuevo. No lo hizo. Esperé 5 minutos. Después tomé la carpeta con calma. La metí dentro de un archivador más grueso entre otros documentos de obra y la dejé en el estante inferior de la librería sin ningún gesto que pudiera interpretarse como urgencia. Cuando salí del despacho, Lucía estaba en el salón leyendo con el teléfono en la mano. Levanté la vista hacia mí 1 segundo y volvió a la pantalla. Todo normal. Todo exactamente igual que siempre. Pero aquella noche no fui capaz de mantener el mismo régimen de funcionamiento que había sostenido durante semanas. No fue miedo a haber sido descubierto. La explicación había funcionado. Eso lo sabía. Fue algo diferente, más difícil de nombrar con precisión. Fue el instante en que comprendí, de manera visceral y no solo intelectual, que llevaba meses viviendo en una obra de teatro permanente donde el único que conocía el guión completo era yo. Que la mujer que estaba en el salón leyendo había construido también su propia versión de esa obra durante 4 años, con su propio guión, y que ambos habíamos estado actuando en el mismo escenario sin que ninguno de los dos supiera exactamente cuánto sabía el otro. Eso era lo que me quitó el sueño aquella noche. No la logística del plan ni el riesgo de un error, sino la imagen de los dos, cada uno en su papel, cada uno con su versión habitando el mismo espacio con la misma distancia que separa 2 personas que comparten techo, pero hace tiempo dejaron de compartir nada real. A las 2 de la madrugada me levanté con cuidado de no despertar a Lucía y fui al baño. Abrí el grifo del lavabo al mínimo, ese chorro fino que apenas hace ruido, y me quedé sentado en el borde de la bañera con la cabeza baja durante un tiempo que no medí. Ahí fue donde lloré. No de manera extensa ni convulsa. Fueron lágrimas lentas y silenciosas, del tipo que no buscan salida, sino que simplemente ocurren cuando el cuerpo decide que ya es suficiente tiempo aguantando. Lloré por los 26 años que habían sido reales, que lo habían sido aunque ahora resultara difícil separarlos de los que no lo fueron. Lloré por Alfredo, que cargó aquello solo durante 3 años, con el corazón literalmente fallando. Lloré por la versión de mí mismo que había llegado a ese velatorio sin saber nada, con los zapatos que rozaban en el talón y la corbata demasiado apretada, y que en 3 minutos, en un baño de funeraria, había dejado de ser el hombre que era para convertirse en este otro que ahora estaba aquí, en otro baño, con el grifo abierto para que nadie escuchara. Fueron quizás 8 o 10 minutos. Después me levanté,
Me mojé la cara, me miré en el espejo el tiempo suficiente para verificar que no quedaba ningún rastro visible y volví a la cama. Lucía dormía con la respiración regular de siempre. Yo me tumbé boca arriba y cerré los ojos. Al día siguiente me levanté a las 7. Preparé café y seguí con el plan. Esos 10 minutos en el borde de la bañera fueron los únicos que me permití. No porque no hubiera más dolor guardado, sino porque el dolor sin dirección es un lujo que en aquel punto no podía costearme. Lo que sí me llevé de esa noche fue algo inesperado, una especie de ligereza, como si esos minutos hubieran liberado suficiente presión para que el resto pudiera seguir funcionando con más precisión todavía. 3 semanas después, Lucía recibió el sobre del notificador judicial, y yo estaba en el estudio, con el teléfono en la mano, escuchando su voz metálica al otro lado de la línea, perfectamente tranquilo. Llegué al piso de Pla del Real a las 7 de la tarde con Ignacio a mi lado. Habíamos quedado en el garaje del estudio a las 6:30 y habíamos ido juntos en su coche, sin apenas hablar durante el trayecto. No había nada que necesitara decirse en ese momento. Cada cosa que debía decirse iba a decirse dentro de unos minutos, en el orden correcto y con las pruebas sobre la mesa. Lucía estaba en el salón cuando entramos. Se había sentado en el sofá con una postura deliberadamente compuesta, la espalda recta, las manos juntas sobre las rodillas, como alguien que lleva horas preparando la escena de una conversación que sabe que va a ser difícil. Cuando vio entrar a Ignacio detrás de mí, algo cambió en su cara. No fue sorpresa exactamente. Fue el reconocimiento de que las dimensiones de lo que estaba ocurriendo eran diferentes a lo que ella había calculado. «¿Para qué está él aquí?», dijo. «Como testigo», respondí, y me senté en el sillón frente a ella. Ignacio se quedó de pie junto a la librería, a un costado con una carpeta bajo el brazo, y la expresión neutral de quien está ahí en calidad profesional y no personal. No inicié la conversación con acusaciones, tampoco con preguntas. Empecé por el principio, que es siempre el lugar más sólido desde donde construir cualquier cosa. Saqué la carta de Alfredo del bolsillo interior de la chaqueta. La misma carta, doblada en los mismos 4 dobleces de siempre, con el papel ya levemente gastado por los bordes después de meses de ser guardada y sacada y releída. La puse sobre la mesa baja del salón, desplegada, con la letra de Alfredo visible desde donde Lucía estaba sentada. Ella la miró. Reconoció la letra de su padre en el acto. Eso fue inmediato. Lo que tardó unos segundos más fue leer el contenido desde la distancia. Cuando sus ojos llegaron al final del texto, levantó la vista hacia mí. «Eso no prueba nada», dijo, la voz controlada todavía, pero con una vibración nueva en las vocales. Mi padre estaba enfermo. Tomaba medicación fuerte. No estaba bien. No respondí a eso. Asentí levemente, como quien registra una afirmación sin debatirla, y saqué el segundo documento. El informe de Marcos Delgado tenía 32 páginas. No las puse todas sobre la mesa. Seleccioné 6, las 3 que contenían fotografías y las 3 que detallaban fechas, lugares y duraciones de los encuentros documentados. Las coloqué una por una, despacio, con el mismo ritmo metódico con que uno coloca las piezas de un plano de construcción sobre la mesa de una reunión técnica. Lucía miró las fotografías. El color le abandonó la cara de manera visible, ese proceso rápido e involuntario que el cuerpo ejecuta sin consultar a la voluntad. Sus manos, que hasta ese momento habían estado quietas sobre las rodillas, se separaron y se aferraron cada una al borde del cojín del sofá. «Puedo explicar», empezó. «No hace falta», la interrumpí, sin brusquedad, con la misma calma con que habría dicho que no hacía falta añadir sal a la comida porque ya tenía suficiente. «Hay más». Los extractos bancarios fueron el tercer bloque. 4 páginas con el patrón de transferencias marcado en amarillo por Ignacio durante la preparación del caso. 42.300 euros en 47 meses, salidos de la cuenta conjunta hacia una cuenta cuya titularidad yo ahora conocía perfectamente porque Marcos la había identificado en la segunda semana de trabajo. Una cuenta corriente a nombre exclusivo de Lucía en una entidad diferente a la que usábamos juntos.
abierta hacía 4 años y 3 meses. Lucía no intentó explicar los extractos. Miraba las páginas sin hablar, con esa inmovilidad de quien ha llegado a un punto donde el movimiento ya no sirve de nada. Hubo un silencio de aproximadamente 20 segundos. Uno de esos silencios que tienen peso y temperatura propios. Entonces Lucía levantó la cabeza y me miró con una expresión que no era ninguna de las que yo había anticipado. No era rabia, ni súplica, ni derrumbe. Era algo más parecido al agotamiento. Como si el esfuerzo de mantener todo aquello en pie durante 4 años hubiera terminado en ese preciso momento y el cuerpo simplemente acusara el cese. «¿Cuánto tiempo llevas sabiendo?», preguntó. «Desde el velatorio de tu padre». Cerró los ojos brevemente. Cuando los abrió tenían una humedad que ella no intentó disimular, pero tampoco dejó caer. «Entonces, todos estos meses...». «Sí». Otro silencio. Después algo cambió en su postura. Un endurecimiento leve en la mandíbula, y la rabia que había estado contenida encontró finalmente un canal de salida. «Así que montaste todo esto. Todo este teatro. Meses viviendo conmigo como si nada mientras tú llevabas 4 años haciendo exactamente lo mismo», dije, todavía sin elevar la voz. «La diferencia es que yo preparaba una respuesta legal y tú preparabas la siguiente mentira». Eso la detuvo. Ignacio se movió por primera vez desde que habíamos entrado. Dio 2 pasos hacia la mesa y depositó la carpeta que llevaba bajo el brazo. Dentro estaban los papeles de divorcio ya formalizados, con todos los documentos adjuntos como prueba. Los sacó con calma y los colocó junto al resto. Fue en ese momento cuando le puse el cuarto y último bloque sobre la mesa. Las 3 páginas del informe de Marcos correspondientes a las comunicaciones entre Lucía y Alejandro. El fragmento con los mensajes del chico marcado con un recuadro. Lucía lo vio antes de que yo dijera nada, lo reconoció, y por primera vez en toda la conversación perdió el control de la compostura de manera completa. Se llevó una mano a la boca y sus ojos se llenaron de lágrimas reales, de esas que no son performance, sino reflejo directo de algo que duele de verdad. «Eso no fue culpa suya», dijo con la voz rota. «Él no tenía nada que ver. Yo le pedí que...». «Lo sé exactamente lo que le pediste», la interrumpí. «Y lo que él decidió. Eso es un asunto entre él y yo, no entre él y este procedimiento. No aparece en ninguno de los documentos legales». Eso era cierto. Ignacio había sido muy claro al respecto. La situación de Alejandro no tenía cabida jurídica en el divorcio. Era un asunto que yo gestionaría por mi cuenta, en mi propio tiempo, sin mezclar los planos. Lucía lloró durante unos minutos, no de manera aparatosa, sino con esa contención de quien llora porque ya no puede no hacerlo, pero no quiere dar más de lo que tiene que dar. Yo la dejé. No me moví, no dije nada, no hice ningún gesto de consuelo, pero tampoco de indiferencia. La dejé simplemente estar ahí con lo que le tocaba estar. Cuando se calmó, señalé los papeles de divorcio. «Ignacio te explicará los pasos y los plazos. Tienes derecho a contratar tu propia representación legal, lo cual te recomiendo hacer cuanto antes. El procedimiento está iniciado con causa de infidelidad acreditada y desvío patrimonial documentado. La posición en la que estás no es negociable en sus puntos fundamentales, pero hay márgenes en los detalles que tus abogados y los míos podrán trabajar si decides no complicar el proceso». Me levanté. Recogí la carta de Alfredo de la mesa. Solo eso. El resto de los documentos se quedaron donde estaban para que Ignacio los repasara con ella. Eran las 8:42 cuando salí del piso de Pla del Real. El ascensor tardó más de lo habitual y esperé en el rellano con los ojos fijos en el indicador de planta, sin pensar en nada concreto. Cuando llegué a la calle, el aire era frío y olía a tierra húmeda. Ese olor específico de Valencia en invierno cuando ha llovido por la mañana y el frío de la noche lo concentra en las aceras. Caminé 3 manzanas sin dirección particular. Después me detuve en un banco de una plaza pequeña que había entre 2 edificios y me senté. El teléfono sonó 40 minutos después. Era Rosa. Descolgué sin saber qué esperar.
La voz de mi suegra al otro lado era la de alguien que ha estado llorando antes de marcar el número y ha intentado recomponerse sin conseguirlo del todo. «Carlos», dijo, y en esa sola palabra había todo: la vergüenza, el dolor, la deuda, el peso de haber sospechado sin actuar. «Rosa, Alfredo lo sabía desde que estaba en el hospital la primera vez. Me lo dijo 3 días antes de morir. Me dijo que te había escrito». Hizo una pausa. Yo no supe qué hacer. No supe. Y lo siento. Lo siento de verdad. Le dije que lo sabía. Que entendía que hay cosas que uno no sabe cómo manejar y que el peso de eso era suyo, no mío. Que no había nada entre ella y yo que necesitara resolverse, porque ella no me había hecho ningún daño. Hubo un silencio largo. Después Rosa dijo con una voz muy baja: «Eras mejor de lo que ella mereció». Alfredo lo decía siempre. No respondí a eso. Le deseé buenas noches con calma y colgué. Me quedé en ese banco un rato más con el teléfono en la mano y el frío de la noche instalándose poco a poco en la tela del abrigo. Las farolas de la plaza proyectaban círculos amarillos sobre el adoquín mojado. Había un gato debajo del banco de enfrente, inmóvil, mirándome con esa indiferencia absoluta que tienen los gatos ante todo lo que no les concierne directamente. Le devolví la mirada un momento. Después guardé el teléfono en el bolsillo, junto a la carta de Alfredo, y me levanté. El procedimiento de divorcio duró 4 meses y 17 días. No fue rápido, pero tampoco fue la guerra de desgaste que algunos divorcios contenciosos se convierten cuando ambas partes deciden quemar todo lo que no pueden llevarse. Lucía contrató a una abogada, Verónica Puentes Galán, una mujer de unos 45 años, con reputación sólida en derecho de familia en Valencia, que revisó el expediente completo y le dio a su clienta el mismo consejo que cualquier profesional honesto le habría dado en esa situación: que la posición documental de la parte contraria era demasiado sólida para sostener una disputa prolongada sin que el coste final fuera mayor que cualquier beneficio posible. Lucía aceptó ese consejo, no de inmediato, sino después de 3 semanas en que su abogada y la de Ignacio intercambiaron escritos y la realidad del expediente fue haciéndose progresivamente más difícil de ignorar. El desvío de los 42.300 euros estaba documentado con una precisión que no dejaba margen para interpretaciones alternativas. Las fotografías y registros del informe de Marcos eran inequívocos, y la carta de Alfredo, aunque Ignacio la había incorporado al expediente como documento complementario y no como prueba principal, tenía ese peso moral que él mismo había anticipado. Ningún juez que la leyera podía fingir que no existía. La liquidación de gananciales se resolvió en los términos que Ignacio había trazado en aquellos 4 folios blancos meses atrás. El piso de Pla del Real se tasó en 420.000 euros y se acordó su venta en el plazo de 6 meses con el reparto del resultado neto al 50%, una vez descontados los 42.300 euros que se compensaban íntegramente a mi favor como restitución del desvío patrimonial documentado. En términos prácticos, Lucía recibiría una cantidad sensiblemente inferior a la mitad del valor del inmueble. El apartamento de Gandía quedó bajo mi titularidad exclusiva como parte del acuerdo de compensación. La cuenta de inversiones, abierta antes del matrimonio, nunca entró en la ecuación. Medina Arquitectura continuó siendo lo que siempre había sido: mía. El día en que el juez dictó la resolución definitiva, Ignacio me llamó a las 12 del mediodía desde los juzgados. Estaba yo en el estudio, revisando los planos de una reforma que teníamos en fase de proyecto en el barrio del Carmen, cuando sonó el teléfono. Mi aparejadora, Sonia, estaba a mi lado señalando un detalle técnico en el plano cuando descolgué. Le pedí un momento con un gesto. Ella se retiró discretamente a su mesa y yo escuché a Ignacio darme los términos finales con su voz de siempre, seca y precisa. Cuando colgué me quedé mirando los planos sobre la mesa de luz sin verlos durante unos segundos. Sonia, que me conocía lo suficiente para saber cuándo no había que preguntar, siguió trabajando en silencio.
Salí al pequeño patio interior del estudio, ese espacio de 3 metros por 2, con una maceta grande de una planta que nadie sabía cómo se llamaba, pero que llevaba ahí desde que yo había alquilado el local. El aire de la calle Colón entraba por encima del muro con ese ruido sordo del tráfico de mediodía. Me quedé de pie con los brazos cruzados y el teléfono todavía en la mano. No sentí euforia. Eso me sorprendió un momento, hasta que lo pensé mejor y dejó de sorprenderme. La euforia es la respuesta emocional a un resultado inesperado. Lo que había ocurrido ese día era la conclusión de un proceso que yo había diseñado con Ignacio pieza por pieza durante meses. No había sorpresa, había confirmación. Y la confirmación produce algo más parecido al asentamiento que a la celebración. Esa sensación de que el suelo vuelve a tener la consistencia que debe tener. Lucía abandonó el piso de Pla del Real 18 días después de la resolución. Yo ya no vivía allí desde hacía 6 semanas, desde que había alquilado un apartamento en el barrio de Ruzafa, a 2 calles del estudio, mientras se tramitaba la venta del inmueble. El día que ella recogió sus cosas, yo no estuve presente. No era necesario y tampoco habría sido útil para ninguno de los dos. Lo que ocurrió con Víctor Salinas Fuentes fue exactamente lo que Marcos había predicho en la última conversación que tuvimos antes de cerrar su trabajo. Que en cuanto la situación dejara de ser clandestina, el peso real de lo que había construido con Lucía durante 4 años se haría evidente en toda su fragilidad. Un afer sostenido durante años por la adrenalina del secreto y la comodidad de no tener que gestionar ninguna de las responsabilidades de una vida real tiene un aspecto muy diferente cuando el secreto desaparece y lo que queda es una mujer sin el sostén económico que tenía antes, en medio de un proceso legal, con su propia vida desorganizada. Víctor Salinas no llamó a Lucía en ningún momento después de que el procedimiento se hiciera público. No hubo declaración de amor tardía ni gesto de solidaridad. Sencillamente dejó de aparecer. Ignacio me dijo, con la economía verbal que lo caracterizaba, que eso era lo más habitual, que las relaciones construidas sobre la comodidad ajena raramente sobreviven al momento en que esa comodidad se agota. El círculo social del matrimonio se fragmentó de la manera en que esas cosas se fragmentan siempre, sin drama declarado, pero con una reordenación silenciosa de quién se sentaba con quién. 2 parejas con las que habíamos compartido cenas durante años mantuvieron el contacto conmigo. El resto derivó de manera natural hacia una u otra orilla, sin que nadie lo organizara explícitamente. Esas pérdidas colaterales son las que menos se anticipan y las que resultan más difíciles de metabolizar. No porque sean injustas, sino porque representan el inventario de todo lo que fue compartido y ya no puede serlo. Rosa me llamó 3 veces durante esos meses. Conversaciones breves, cordiales, sin que ninguno de los dos empujara hacia terrenos que todavía no tenían la temperatura adecuada para pisarlos. En la tercera llamada, me preguntó si podía pasar a verme en el apartamento nuevo. Le dije que sí. Vino un sábado por la tarde con un recipiente de arroz con leche que había preparado ella misma, la misma receta de siempre, la que hacía para las reuniones de familia. Se sentó en la cocina del apartamento pequeño de Ruzafa y estuvimos hablando casi 2 horas de Alfredo, de sus años como electricista, de la primera vez que habían ido juntos a la costa en un coche que se averiaba en cada viaje. No hablamos de Lucía ni del procedimiento. No hizo falta. Cuando se fue, me quedé con el recipiente vacío en las manos y un silencio en el apartamento que no era incómodo, sino simplemente el silencio de un espacio que todavía está aprendiendo a ser habitado. El inventario de Alfredo ya estaba cerrado cuando el divorcio se resolvió, pero la parte de la herencia que correspondía a Lucía quedó afectada por el procedimiento de manera parcial, en los términos que Ignacio había previsto. No fue un golpe definitivo, pero sí redujo significativamente el margen con el que ella había contado para reordenar su situación económica. Las cuentas cuadraban de una manera que tenía más que ver con la planificación que con la suerte. El piso de Pla del Real se vendió 3 meses y medio después de la resolución judicial.
a 417.000 euros. Una vez aplicadas las compensaciones y los costes del proceso, la liquidación final dejó en mi cuenta una cifra que me permitía mantener el apartamento de Gandía sin hipoteca y reforzar la cuenta de inversiones hasta los 140.000 euros. Fue Ignacio quien me lo comunicó con los números exactos, por teléfono, una tarde de martes. Lo escuché, anoté las cifras en la libreta de tapas negras que había usado durante todo ese proceso y le di las gracias. «¿Cómo estás?», me preguntó. La misma pregunta de siempre, la que él reservaba para los momentos en que la respuesta importaba de verdad. Le dije la verdad, que estaba bien. No de manera forzada ni performativa, sino genuinamente bien, con todos los matices que tiene ese adjetivo cuando uno lo dice habiendo pasado por lo que había pasado. Que había noches en que el apartamento de Ruzafa era demasiado silencioso, y otras en que ese silencio era exactamente lo que necesitaba, que el estudio funcionaba y los proyectos avanzaban y que había redescubierto el hábito de salir a caminar por las mañanas antes de llegar al trabajo, algo que no había hecho en años. Ignacio escuchó todo eso y después dijo, con una sequedad afectuosa, que era su manera particular de expresar lo que otros expresarían de manera más elaborada. «Bien, eso es bien. Colgamos». Fui a la ventana del estudio y miré la calle Colón con sus árboles todavía sin hoja de ese invierno que ya empezaba a ceder. La maceta del patio interior seguía ahí, con su planta innombrable más verde que nunca. Quedaba un último asunto pendiente, el único que yo había decidido gestionar a mi propio tiempo, sin prisa, sin apoyo externo, con la misma frialdad metódica que había caracterizado todo lo demás. Pero con una diferencia. Este no era un asunto de papeles, ni de documentos, ni de cifras. Era un asunto de un hombre y su hijo. Alejandro me llamó por primera vez 2 semanas después de que la demanda de divorcio fuera notificada a su madre. No respondí. Me dejó un mensaje de voz de 3 minutos donde decía que quería hablar, que entendía que yo estuviera enfadado, que las cosas no eran tan simples como parecían. Escuché el mensaje una vez, lo guardé y seguí con lo que estaba haciendo. La segunda llamada fue 10 días después. Tampoco respondí. La tercera vez no llamó. Apareció directamente en el estudio un martes por la mañana, a las 11:15, sin avisar. Amparo, la secretaria de Ignacio, no trabajaba conmigo, pero Sonia, mi aparejadora, le hizo pasar al despacho interior porque era mi hijo y porque no sabía lo que había ocurrido entre nosotros. Eso era razonable. Yo no le había explicado nada a nadie del estudio. Alejandro entró con esa manera de moverse que tenía desde adolescente, los hombros ligeramente encogidos, las manos en los bolsillos del pantalón, una postura que en otro tiempo yo habría interpretado como timidez y que ahora reconocía como lo que siempre había sido. La postura de alguien que negocia su presencia en un espacio antes de decidir cuánto de sí mismo está dispuesto a poner encima de la mesa. Tenía ojeras. Había adelgazado un poco. Me miró desde la puerta con una expresión que mezclaba el arrepentimiento con algo que no era exactamente miedo, pero se le parecía bastante. «Papá», señalé la silla frente al escritorio. Se sentó. Yo cerré la carpeta que tenía abierta y la dejé a un lado. Le di el tiempo suficiente para que empezara él, porque me parecía lo mínimo que podía hacer, escucharle antes de hablar. Tardó unos segundos en encontrar el inicio. Después, habló durante casi 10 minutos. Me dijo que lo había pasado muy mal desde que su madre le contó que el divorcio estaba en marcha, que no había sabido cómo manejar lo que había descubierto 18 meses antes, que tenía miedo de destruir la familia si lo decía, y miedo de destruir algo dentro de él si no lo decía, que había tomado la decisión equivocada y lo sabía, que me pedía que lo entendiese. Escuché todo sin interrumpirle. Cuando terminó, el despacho se quedó en silencio durante unos segundos. Le respondí con calma, sin elevar la voz, sin el temblor que a veces tienen las conversaciones donde el dolor no ha terminado de asentarse. Le dije que lo había escuchado, que entendía que a los 23 años, cuando su madre le puso delante de esa situación, no tenía los recursos emocionales para gestionarla de la manera correcta,
que eso lo comprendía sin ningún problema. Lo que no podía comprenderlo de la misma manera era lo que había ocurrido durante los 18 meses siguientes. Porque la primera semana de silencio podía explicarse por el shock. El segundo mes podía explicarse por la confusión. Pero 18 meses no se explican por falta de recursos. Se explican por una elección sostenida en el tiempo, revisada y renovada cada día, mientras yo dormía en la misma cama que una mujer que le era infiel, y él lo sabía. Alejandro abrió la boca para decir algo. Levanté una mano levemente, sin brusquedad, y esperó. Le dije que no iba a gritarle, ni a insultarle, ni a hacer de esa conversación algo que ninguno de los dos pudiera recordar con peor sensación de la necesaria, que tampoco iba a pretender que lo que había ocurrido no había ocurrido, ni a fingir que podíamos retomar el punto donde habíamos dejado las cosas, como si los 18 meses intermedios no tuvieran peso. Que a partir de ese mes, el cargo automático del alquiler de su apartamento en Ruzafa, 780 euros mensuales, quedaría cancelado. Que la matrícula del segundo año de su máster, 4.200 euros, no sería abonada por mí. Que el seguro del vehículo a mi nombre, 940 euros anuales, se daría de baja en la fecha de renovación, que era en 6 semanas. Alejandro me miraba con los ojos muy abiertos. No de indignación, sino con la expresión de quien escucha algo que en algún lugar de su cabeza ya sabía que iba a ocurrir, pero que hasta ese momento había conseguido mantener como posibilidad abstracta. Le aclaré que esas 3 cosas no eran un castigo diseñado para hacerle daño. Eran la consecuencia natural de algo muy simple. Yo había sostenido su independencia durante años sobre la base de una confianza que él había tenido la oportunidad de honrar y había elegido no hacerlo. Esa confianza no se reconstruye con una conversación de 10 minutos en un despacho. Puede que se reconstruya con el tiempo, puede que no. Pero mientras tanto, la base material de esa independencia no podía seguir siendo la misma como si nada hubiera cambiado, porque sí había cambiado. Profundamente. Añadí una última cosa, que no le estaba cerrando la puerta. Que si en algún momento futuro quería tener una relación conmigo que fuera honesta y que no dependiera de lo que cada uno necesitara del otro, esa puerta existía. Pero que él tendría que llamarla con algo real, no con arrepentimiento de circunstancia. Alejandro no respondió de inmediato. Tenía los codos apoyados en las rodillas y miraba el suelo del despacho. Cuando levantó la vista, sus ojos estaban húmedos, pero no lloró. Asintió una vez despacio, con la misma lentitud de quien asiente ante algo que duele pero no puede rebatir. Se levantó. En la puerta se detuvo un momento sin volverse del todo. Dijo: «Lo siento, papá», con una voz diferente a la del inicio de la conversación, sin la negociación implícita de antes. Solo eso. No respondí. Dejé que se fuera. Me quedé en el despacho con el silencio del estudio a mi alrededor y el ruido amortiguado de la calle Colón entrando por la ventana entreabierta. Sonia pasó por delante de la puerta y me miró un segundo. Le devolví una expresión neutra y ella continuó hacia su mesa. Aquella tarde, al cerrar el estudio, tomé el coche y conduje hasta el cementerio de Benimaclet. No lo había planeado esa mañana. Fue una decisión que se tomó sola en algún momento entre el final de la conversación con Alejandro y el momento de coger las llaves del coche, sin que yo la formulara explícitamente. La tumba de Alfredo estaba en una hilera de la zona central, bajo un ciprés joven que todavía no daba sombra suficiente para el espacio que ocupaba, pero que con los años lo haría. Había flores recientes, blancas, que debía haber traído Rosa en los días anteriores. La lápida tenía el nombre grabado con la misma letra seria y sin adornos que había tenido en vida todo lo que era de Alfredo. Me quedé de pie frente a ella durante varios minutos, con las manos en los bolsillos del abrigo, y el frío de la tarde de enero instalado en los hombros. No recé, porque no era algo que hiciera. Tampoco hablé en voz alta, que eso me habría parecido teatral para el tipo de relación que él y yo habíamos tenido. Simplemente estuve ahí. Pensé en él en el banco del parque de su barrio,
3 semanas antes de morir, con la mirada de alguien que quiere decir algo y no encuentra el camino. Pensé en la carta doblada en 4, en la letra apretada y temblorosa, en las últimas líneas. Pensé en Ernesto Calleja, su amigo de toda la vida, cumpliendo en silencio el último encargo que le había hecho, colocando ese papel entre los dedos de un hombre ya vestido de azul marino para una última salida. Pensé en todo el peso que Alfredo había cargado solo durante 3 años para proteger algo que él tampoco podía proteger del todo, y en que al final había encontrado la única manera que tenía de entregármelo. No le fallé a Alfredo, lo recibí, hice lo que pude con ello, saqué la carta del bolsillo interior del abrigo por última vez. Estaba gastada por los bordes, el papel levemente amarillado por los meses de ser guardada y sacada y doblada y desdoblada. La sostuve un momento entre los dedos sin abrirla. Ya no necesitaba releerla. Cada palabra llevaba meses formando parte de algo que ya no era solo un texto, sino la estructura entera de lo que había ocurrido desde aquel martes de octubre en la funeraria de Benimaclet. La guardé de nuevo en el bolsillo. Me quedé un momento más. El ciprés joven se movía levemente con el aire frío de la tarde. Desde algún punto lejano del cementerio llegaba el sonido de unos pasos sobre la gravilla del camino central. Alguien que venía o se iba. No supe cuál de las dos cosas. Me despedí de Alfredo de la única manera que tenía sentido entre él y yo, en silencio, con la cabeza levemente inclinada, el gesto exacto con que él me había saludado la primera vez que entré en su casa, 26 años atrás. Volví al coche. Arranqué. Conduje hacia Ruzafa con las luces de Valencia encendiéndose una a una en el atardecer de enero, ese momento preciso en que la ciudad cambia de color sin que nadie lo ordene, simplemente porque ha llegado la hora. En el apartamento nuevo, sobre la mesa pequeña del salón dejé la carta de Alfredo. No escondida, no archivada, simplemente ahí, doblada en 4, con mi nombre visible en la parte de fuera. El único hombre de aquella familia que había tenido el valor de ser honesto merecía al menos eso, no ser guardado en un cajón. Si esta historia te ha gustado, apóyanos con un like, suscríbete al canal y déjanos tus opiniones en los comentarios. Para escuchar la siguiente historia, haz clic en la caja que aparece a la izquierda. Gracias por acompañarnos.